Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Y cuéntame, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos en una nueva aventura. Estamos empezando una nueva aventura y se llama Temas con Perspectiva Bíblica. ¡Oh, qué interesante! Y esos temas entonces van a estar dirigidos a diferentes puntos de vista de la lectura de la Sagrada Escritura, siempre basado en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, léenos, ¿cuál es el tema que toca hoy? El tema es Ruá y la misión de Dios, con nosotros y en nosotros y en este mundo. Ah, mira, qué bien, qué interesante. Johnny, Clara ¿y Mercedes. qué quiere decir Ruá para los que no saben? No, eso queda en el tema. Ah, Espérate, está bien. no te embales, nena. Dirígenos en oración. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, bondad y misericordia. Ayúdanos, Señor, Gracias, a estudiar Señor. tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento y podamos aprender, Señor, para amarte mejor Ayúdanos, Señor, y a amar leer al la Biblia. prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Así es, Clara Mercedes. Estas perspectivas siempre serán bíblicas y por supuesto lo hacemos en nuestra tradición y en nuestro contexto y con nuestras herramientas, y esto es lo que vamos a explicar enseguida, Clara Mercedes. Dime, ¿qué parte te da más emoción de esta nueva aventura? Pues que son temas que tienen una importancia muy especial en nuestras vidas y que podemos escucharla y volverla a escuchar y estudiarla, y son fascinantes porque cada vez que estudiamos las escrituras encontramos una belleza diferente. Y vamos a poner a disposición del público el documento también para que lo puedan estudiar junto con la grabación. A ver, empecemos, Clara Mercedes. Empecemos. Introducción. Somos un paquete genético social de origen divino. Yo soy yo y mis circunstancias. José Ortega y Gasset. Las circunstancias de Ortega y Gasset incluyen contextos intrapersonales. ¿Y qué es eso de intrapersonal, Clara Mercedes? Eso está dentro de uno. Dentro de uno hay diferentes perspectivas. ¿Tú siempre piensas igual o tú a veces piensas una cosa? Tú a veces dices, ay, pero qué chulo está Johnny, qué lindo, qué maravilloso. Y al mismo tiempo estás pensando, que mucho me molesta. ¿Sí o no? Sí. Entonces a veces piensas, qué bueno es estar en la iglesia, pero mira aquel hermanito está perdiendo el tiempo y estará robando los diezmos. Mira cómo recoge allí. Piensas esas cosas así de diferentes personas, diferentes perspectivas, intrapersonalmente, estando feliz, estando criticando y diferentes cosas, o siempre estás en una sola. Somos complejos y contextos intrapersonales, contextuales y genética. Y eso de contextuales, ¿estamos en un solo contexto o en muchos contextos? En muchos contextos. Son muchos contextos que hacen uno solo, continuamente en ese diálogo. Por ejemplo, tú siempre serás dominicana y siempre parte de nuestro diálogo y de nuestro conflicto, cuando miramos globalmente, como esta visión que tenemos del cuarto, cuando miramos globalmente, tú eres primero dominicana y también eres mi esposa, pero eso va segundo a ser dominicana. Primero eres dominicana y tu manera de pensar es esa como dominicana. Y a menudo tenemos conflicto porque mi manera de pensar es puertorriqueña. Por supuesto, tu dominicanismo y mi puertorriqueñismo están basados en un contexto que ya no existe. Porque nosotros salimos de las islas preciosas que amamos, que todavía están en nuestro corazón. ¿En qué año salimos, Clara Mercedes? Salimos en 1978. Y desde entonces, desde agosto de 1978, Cada vez que regresamos es por 2 semanas. Entonces todo ha cambiado. así que globalmente somos dominicanos de 1978, somos puertorriqueños de 1978. Y esa es la perspectiva y el contexto que tenemos. Sigue leyéndonos lo que aprendemos. ¿Quiénes son Clara y Johnny?
Empezamos nuestra vida siendo formados en las entrañas y entretejidos en el vientre de nuestras madres. Nuestros cuerpos tienen las memorias cromosómicas a nivel genético. Eso está interesante, Clara, y vamos a ver un videito más adelante sobre esto. Sigue. Memorias de nuestros padres y de nuestras madres, mitad y mitad. Así que mitad eres tú, tu papá, y mitad eres tú, tu mamá. 23 pares de cromosomas con un total de 46 cromosomas de nuestras madres y de nuestros padres. Así que 23 del papá, 23 de la mamá. Así lo diseñó nuestro creador Dios. Fuimos formados en lo oculto del cuerpo materno, en las entrañas de nuestra mami. Ambos creemos que Dios nos vio como embriones. Detengámonos ahí, Clara Mercedes. ¿Tú crees eso de verdad? ¿Qué quiere decir esto? Lo dice la Biblia, que en las entrañas Dios nos formó, en la entraña de nuestras madres. Así que el Dios eterno que tiene esa visión, que mira el globo entero, también tiene una visión que se mete al embrión de nuestro, en el seno de nuestra madre, allá en las entrañas más centrales, saliendo dentro del útero y dentro del tubo falopino. Todo esto es maravilloso, Clara Mercedes. Seguimos leyendo. Creemos que en el libro genético de Dios estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ellos, y podemos leer más en Salmos 139. Y eso del Salmo 139 lo tenemos aquí en 3 puntos. Hijos de Luisa, hija de Ricardo y Rosaura, y de Jesús, hijo de Juan y María, por el lado de Clara. Y por el lado de Johnny, Carlota, hija de María y de John, y de Joselín, hijo de Ana y de Joselín. Se llamaban iguales. Oye. Y así sigue la genealogía genética, terminando con Dios mismo. así que seguimos para atrás y termina en Dios. La genética se origina en Dios. Tenemos contexto biológico, incluyendo color de ojos, de la tez del cabello, con gran etcétera, por ser muchas las partes para enumerarla. Sí, todas las partecitas de tu cuerpecito precioso y todas las partecitas de mi cuerpecito común y más groserito. Precioso también. Precioso también. Sí. Fueron soñadas en la mente de Dios y vienen de los genes que llegan desde Dios hasta los primeros padres y siguen hasta, por generaciones, hasta el cuerpecito de nosotros, Clara Mercedes. Seguimos leyendo entonces. Tenemos contexto biológico, incluyendo color de los ojos, de la tez del cabello, con gran etcétera, por ser muchas las partes para enumerarla. Y tenemos contexto cultural, social e histórico. Estos incluyen África, con naciones y grupos étnicos desconocidos para nosotros, al ser herencia de esclavas sin papeles. Tenemos contexto libanés, escandinavo, taíno, español, portugués, lapland, judío, árabe, Europa Baja y otros más. Y esto estamos incluyendo la lista que te incluye a ti, que me incluye a mí de acuerdo a los estudios genéticos que hemos hecho, Clara Mercedes. Dime entonces. Somos en totalidad criaturas humanas de Dios, hija e hijo de Dios. Amén, aleluya. Formados por un número de grandes de combinaciones genéticas, todas ellas con una sola pareja de ancestros originales, Adán y Eva. Estos ancestros primos vienen de los genes de Dios. Así que estos dos ancestros son los primeros y ellos vienen de Dios, como dice la genealogía de los evangelios. Todo se origina en Dios y nosotros somos herederos de herederos. Y si los primeros se originaron en Dios, nosotros también nos originamos en Dios, Clara Mercedes. El pecado no ha afectado nuestro origen, ha afectado la calidad de nuestra condición, pero no nuestro origen. ¿Cierto o falso? Cierto. Seguimos entonces.
Para seguir el diálogo definicional, citemos a Nancy Murphy, quien refiere el texto de Génesis para definirnos como nefesh del hebreo. Nefesh. Génesis 2:7. Actualmente existe un amplio consenso en que la palabra hebrea traducida como alma, en todos estos casos, nefesh, no significa lo que los cristianos posteriores han entendido por alma. En la mayoría de estos casos es simplemente una forma de referirse a la persona viviente en su totalidad. Y esto fue escrito por Nancy Murphy en su libro Bodies and Souls or Spirited Bodies. Clara, y ella no es la única, muchos otros también lo creen así. Los adventistas del séptimo día, como Eric Fromm, él escribió 3 volúmenes donde habla del origen de esta idea a través de la historia de la teología cristiana. Y esta idea de que somos físicos es una idea más grande que una denominación en particular. Nancy Murphy, por cierto, ella es nazarena y ella también tiene la misma idea y lo escribe, mientras que Joel Green es bautista y él también lo presenta de la misma manera. Y ambos han sido profesores de Fuller. Eso los une conmigo también, los 3 somos profesores de Fuller. Fuller tiene una perspectiva física del origen de los seres humanos, tal como Nancy Murphy, tal como Johnny Ramírez y la Iglesia Adventista. Sigue, Clara. Murphy lee e interpreta el texto hebreo de la Biblia para argumentar que no somos un alma, somos un cuerpo viviente, más comúnmente traducido por las Biblias más contemporáneas como ser viviente. Junto a Murphy, nosotros también interpretamos el texto bíblico excluyendo el vocablo alma. ¿Y cómo lo interpretamos? Interpretamos el texto recibido. Interpretar es parte del contexto intrapersonal cercamente informado por los contextos socioculturales que heredamos de nuestras comunidades institucionales. Es probable que la manera más fácil de entender el contexto que usamos para leer e interpretar la Biblia sea la iglesia o contexto denominacional. En este estudio argumentamos por un estudio una lectura literal de las escrituras bíblicas. ¿Qué significa lectura literal? Claro, esa pregunta es clave para toda la presentación que siempre hemos hecho de la primera versión de perspectiva bíblica en la escuela sabática. Siempre lo hemos leído fundados en el texto, no en la teología, sino en el texto bíblico. Y leer literalmente quiere decir tomar en consideración cuántas de las palabras del texto bíblico, las que nos convienen, las que encajan con la teología, las que encajan con nuestro autor preferido. Todo lo que dice el texto bíblico. Aunque aparente contradicción aparezca. No nos interesa resolver aparentes contradicciones, solo nos interesa ver cada texto y cada narrativa en su lugar. Y por supuesto, buscamos comenzar desde el contexto inmediato y mirar más abiertamente como esta toma el contexto global de la Biblia. Pero esto solamente con el propósito de entender lo que dice el texto específico, la narrativa literal de las palabras que estamos leyendo del texto hebreo o del texto griego. Entonces, Clara Mercedes, léenos más lo que esto quiere decir. Leer las narrativas, las palabras del texto de la Biblia de manera literal significa lo que abrazar la palabra de Dios con fe, significa abrazar el mensaje que comunica. Si discutimos vociferadamente por un enfoque interpretativo particular de las narraciones de la creación, pero no respondemos con reverencia hacia el Creador genuino del cielo y de la tierra,
no estamos abrazando el mensaje con una fe personal genuina. Así, Clara Mercedes, leer literalmente no es leer el texto con el propósito del texto. Es leer el texto con el propósito del cristianismo, con el propósito de la sumisión, abrazando a nuestro Creador. Así que le preguntamos al texto qué nos está diciendo nuestro Creador a nosotros en este texto, para entonces ponerlo en diálogo con otros textos o con otras ideas, sin necesidad de eliminar las tensiones o las aparentes contradicciones. Y esta lectura la hicimos de Keener, que escribió su libro en 2017, fue traducido al español. Originalmente fue en inglés. Lo importante no es cómo interpretamos la Biblia, sino cómo vivimos sus mensajes. Clara, léete eso de nuevo. Lo importante no es cómo interpretamos la Biblia, sino cómo vivimos sus mensajes. Empezamos porque si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. Ese es el segundo paso, lo pusiste los dos juntos. El primer paso, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. Así es, Clara Mercedes. Y eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que quiere decir una lectura literal. No con el propósito de ganar una discusión, sino con el propósito de aprender a vivir como la Biblia nos pide que leamos, que vivamos. Lo importante no es cómo interpretamos la Biblia, sino cómo vivimos sus mensajes. Por lo tanto, mi contexto comunitario e institucional con el que busco enfoques de definición epistémica, lo hago con elementos socialmente construidos y transmitidos por otros. Incluye la Biblia y los intérpretes eclesiásticos, a quienes llamo, siguiendo a Kugel, tridente. Son tridentes, Clara. La palabra tridente específicamente se refiere a los exponentes de la Biblia que están hablando proféticamente para enseñarnos la manera de vivir. Si quisiéramos buscar un pronombre o un sustantivo más común, diríamos proféticamente o como los profetas. Esos son tridentes, enseñándonos a cómo vivir la verdad con el propósito de cómo vivirla. Sigamos. Necesito las perspectivas compartidas por Mignolo y Tlostanova, quienes aportan un pensamiento fronterizo. Así que siempre, Clara, perspectiva bíblica está desde la frontera. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde habita Dios. Cuando vino Jesús a este mundo, Él no estaba con los sacerdotes que estaban en el centro del poder y no estaba paseándose con los que estaban en el trono. ¿Con quiénes estaba Él? Con las personas más débiles, las personas más despreciables y más despreciables por la sociedad, que en ese tiempo eran las prostitutas, los cobradores de impuestos. Y los leprosos. Los leprosos, los enfermos. Y muchas mujeres, estaba con mujeres. Sí. Inclusive hasta cosas que nosotros hoy en día no aceptaríamos, cosas que yo no aceptaría, aceptó Jesús, como el que le estén besando los pies. De manera que Cristo Jesús estaba siempre en los márgenes. Y los profetas del Antiguo Testamento también vivían en los márgenes, porque están empujando al centro para que siga el propósito divino. Sigamos leyendo. Necesito las perspectivas compartidas por Mignolo y Tlostanova, quienes aportan un pensamiento fronterizo y su doble personalidad, junto con otras características que posteriormente añadiré. El siguiente punto es responder a la pregunta de cómo sus decisiones epistémicas definen su teología, de la construcción de significado bíblico y su consiguiente ortodoxia, ortopraxis y en particular ortopatía. Así que claro, lo que estamos diciendo es que los seres humanos, cuando leemos la Biblia, los cristianos, los creyentes, cuando leemos la Biblia, no estamos solamente investigando qué es lo que enseña la Biblia con el propósito de hacer doctrina, ortodoxia. También lo estamos haciendo con el propósito de cómo vivir la vida, ortopraxis. Pero esto es definido por la tercera,
Esta tercera, Clara Mercedes, ortopatía, es cómo nos sentimos. ¿Cuáles pasiones estamos trayendo al texto? ¿Estamos leyéndolo indiferentemente o estamos leyéndolo como que nuestra vida depende de eso? ¿Cómo tú lees la Biblia, Clara Mercedes? ¿Qué es lo que te interesa a ti? ¿A ti te interesa saber los datos y la información o qué? Me interesa mucho saber toda la información con sus datos. ¿Con el propósito de ser biblioteca o con el propósito de aprender cómo vivir? De aprender cómo vivir mejor. Nos referimos a 3 aspectos fundamentales de la vida cristiana: la creencia correcta, ortodoxia; la práctica correcta, ortopraxis; y la pasión correcta, ortopatía. Estos 3 elementos están interconectados y son esenciales para un discípulo integral. Leer literalmente es una manera de enredarse con el texto bíblico en compromiso cristiano y genuino. Los creyentes en los mensajes de la Biblia tienen que tomar una decisión entre muchas. La primera opción plantea que cada pasaje de las Escrituras tiene un significado único y que este significado debe determinarse mediante un esfuerzo sistemático llamado crítica bíblica. Así que algunos pueden llamarlo crítica gramático, whatever, sea lo que sea. Otros pueden llamarlo alta crítica, pero esa idea es la misma, que hay un solo significado. Y tenemos que descubrir ese significado. Esa es una decisión que muchos han tomado y que así leen la Biblia, buscando ese único significado. Pero esa no es lo que seguimos en perspectiva bíblica. Sigamos leyendo para entender la posición que tomamos. A partir de este proceso crítico y sus derivados, la crítica textual e histórica se descubre en el mensaje del texto bíblico. El significado de las palabras de la Biblia emergerá mediante un análisis cuidadoso de las lenguas afines. La historia de las tradiciones del texto, junto con la consulta adecuada de los registros históricos, incluyendo la arqueología bíblica. Nosotros rechazamos este enfoque como el único o principal proveedor de la verdad bíblica. Es decir, no lo estamos rechazando como fuente de información. Sí, es importante y bueno, pero no es la fuente de la verdad bíblica. Sigue leyendo. De hecho, aceptamos el enfoque de los tridentes sobre las tradiciones de interpretación bíblica actuales. Invitamos a dialogar con nosotros a eruditos que adopten lecturas contemporáneas de la Biblia, a la vez que se adhieren al principio de la sola escritura, de la reforma. Estos tridentes de nuestro contexto guiarán nuestro diálogo con la lectura de las escrituras hoy. La Biblia no es historia. La Biblia no es un libro de historia. No se debe leer como historia. La Biblia es un libro del Espíritu, un libro vivo. La promesa es fiel hoy como lo fue cuando Santiago lo hizo. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con libertad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado al otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, y ahí leímos a Santiago 1 del 5 al 8. ¿Sabes, Clara Mercedes, por qué es que lo dicen masculino? De los hombres. Porque la mujer nunca es así. La mujer siempre es perfecta. La mujer cristiana siempre tiene la perspectiva correcta. ¿Eso te gusta? No, Johnny, yo estoy muy segura que nosotras las mujeres siempre hemos sido ocultadas desde los principios de la historia, porque mira, cuando Jesús alimentó con los peces y los panes, ¿cuántas personas dice que alimentó? 5,000, sin contar ni las mujeres ni los niños.
Antes no nos contaban y hasta el día de hoy también seguimos siendo una sombra. Sigue leyendo, Clara. Pero cuando Dios venga nos va a restituir. La Biblia, al leerla literalmente, al leer la narrativa de manera seria e integral, por cada pasaje individual, no como teología institucional para defender doctrina. Se debe leer la Biblia con un solo ánimo, sin dudar nada, con una fe indivisible. Dios está vivo. Gloria sea el nombre del Señor. Hay quienes leen la Biblia como historia del pasado, fijos todos los significados y fijas todas las doctrinas. No. Dios sigue dando sabiduría a todos con liberalidad y sin reprochar. ¿Puedes creer por fe? Y vamos a leer una cita de Kugel y Greer. No es que la historia careciera de importancia. Nadie podría leer los relatos de este libro, la Biblia, sin comprender su enorme importancia. Israel recordaba constantemente su pasado y la iglesia se definía en gran medida por la historia de Jesús. La cuestión es que ninguna tradición judía ni cristiana consideraba las escrituras como evidencia histórica. Y esto es de mi profesor de Harvard University, del seminario del Museo Semítico, James Kugel, y su compañero Rowan Greer. Clara, esta posición puede causar confusión a algunos. Lo que estamos diciendo no es que la Biblia no contiene historia, sino que la Biblia no es un libro de historia. El propósito de la Biblia no es decirnos la historia de la humanidad y la historia de este planeta. El propósito de la Biblia es un propósito de redención. Si alguna historia es central, es la historia de la salvación. Y esa historia no es cronológica, aunque contiene cronología. El propósito no es decir todo en el orden que ocurre. El propósito de la Biblia no es decirnos cómo fue creado el planeta en un detalle que conteste las preguntas científicas hoy, Clara, sino que lo presenta como la Biblia desea presentarlo, como parte de la historia de la salvación. Es un propósito salvífico. ¿Le quita eso algo de verdad al propósito salvífico? Claro que no. Sino que lo establece de manera eterna. Seguimos leyendo, Clara Mercedes. La alternativa fija e histórica no era la visión rabínica del tiempo de Jesús. De hecho, la asamblea de rabinos se describe como competente para incluir la interpretación y la aplicación práctica de los estatutos sagrados. Esto, Clara, quiere decir que para los rabinos y para el judaísmo y para Jesús como un rabino más, la Biblia es viva y no se lee para leer la interpretación histórica, sino que continuamente el Espíritu de Dios está trabajando a través de su texto, en la persona que lo lee y en el texto mismo de la Escritura. Es viva. Sigue leyendo. Una tradición continua de interpretación y aplicación práctica de los estatutos divinos se considera un factor determinante de la interpretación bíblica temprana, tanto para los judíos como para cristianos. Es decir, cuando leemos el libro de Hechos, las epístolas del Nuevo Testamento, además de los textos intertestamentales, nos damos cuenta, Clara Mercedes, que la lectura de la Biblia y el uso de la Biblia no era para establecer la respuesta histórica y una línea cronológica única. Siempre era para contestar preguntas teológicas del momento. Y se usaba la interpretación viva. Esto quiere decir que eran tridentes, que estaban buscando la definición y la respuesta a preguntas de vida, a preguntas de cómo ser un buen judío, a preguntas de cómo ser un buen cristiano, en ese contexto del encuentro con la palabra de Dios. ¿Tienes algún comentario sobre esto? No. Sigamos entonces. Por tanto, la perspectiva del significado de la narrativa bíblica se veía a través del prisma de la teología práctica, basada en una lectura completa, lo que llamamos literal, del texto bíblico de la narrativa.
De modo que hacemos 3 preguntas contextuales. Debemos contestarlas antes de leer el texto bíblico. 1. ¿Está el significado de cada texto bíblico fijo y sin espacio para contextualización contemporánea? Algunos dirán que sí, Clara, porque aceptan como interpretación histórica fija. Si esto es así, entonces no van a estar felices con perspectiva bíblica, pero tampoco van a estar felices con Jesús en el Nuevo Testamento. Es que Johnny, nosotros nos damos cuenta en la misma Biblia. ¿Recuerdan ustedes que existen 2 copias de los 10 mandamientos? 2 versiones, una en Dos Éxodo 20 versiones y otra en Deuteronomio 5. ¿Por qué? Porque habían pasado 40 años y Jesús, Dios en su maravillosa sabiduría, pensó, no, estos jóvenes Contextualizó como un tridente de su tiempo. Sí, estos jóvenes no saben, nunca fueron esclavos, nacieron aquí, así que él cambió la razón para el 4º mandamiento, para que lo contextualizó, para que la juventud se beneficiara. Razones para guardar el sábado, comparando la razón de Éxodo 20 con la razón de Deuteronomio 5. Según Éxodo 20, la razón fue: porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día del sábado. Mientras que según Deuteronomio 5, cuando ya no eran esclavos, sino que vivían libres, la razón es: acuérdate de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Los que estaban en el desierto nunca fueron esclavos, habían que acordarlo. Y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. Aquí hay una contextualización, una presentación diferente de la razón para el sábado. Y nosotros pretendemos mantener todo igual desde que el Antiguo Testamento, cuando Dios en 40 años hizo un cambio. Síguenos leyendo. El número 2. ¿Cuáles son los límites de la contextualización del texto bíblico? Por supuesto, hemos de contestar esa pregunta. Y los límites siempre serán lo que el texto nos presenta. El texto es interpretativo de su texto. La Biblia se debe usar para interpretar el texto. Y la pregunta número 3. ¿Soy capaz de nombrar mis contextos institucionales, identificando cómo prejuician esos contextos mis lecturas de la Biblia de manera literal? Clara, eso tiene que tenerlo el ser humano muy presente, porque las preguntas que nosotros hacemos, Clara Mercedes, no son inocentes. Vienen de nuestro contexto. Las preguntas que hacía Jesús cuando él le predicó en el sermón que está registrado en el capítulo 24 de Mateo. 2 eventos presentados en Mateo 24. El primero, la destrucción de Jerusalén. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Segunda venida, venida del Hijo del Hombre. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán de ser posible aún a los escogidos. Miren, se lo he dicho de antemano,
Así que si le dicen, miren, está aquí en el desierto, no salgan, miren, aquí está en las habitaciones interiores, no lo crean, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en los tiempos habrá duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Él estaba preocupado por la destrucción de Jerusalén y toma las palabras de Daniel acerca de la prevaricación asoladora y la aplica a la experiencia de la destrucción de Jerusalén. Nosotros hoy tomamos el texto de Mateo 24 y decimos que tiene dos aplicaciones. Pero para Jesús era muy sencillo. El fin del tiempo y la destrucción de Jerusalén eran una sola cosa. Por eso él decía, en esta generación se consumirá todo esto. Y por eso también indicó que yo no sé el día de el juicio final. Es una contradicción de una tensión. El punto clave es que hay dinamismo en la interpretación bíblica y el texto bíblico así lo presenta. Hay que contradecir la Biblia para decir que solo hay una interpretación para cada texto. Y Johnny, estas tres preguntas se complementan la una a la otra. Si imaginamos el texto y sus interpretaciones como fijos, no hay por qué estudiar el texto propio. Basta con leer las declaraciones institucionales de doctrinas y teología. La pregunta sería, ¿cuál es la enseñanza institucional de este texto particular y de esta pregunta específica sobre el contexto de hoy? Así es, Clara Mercedes. Así que vamos a hablar de nuestro contexto porque lo exige la pregunta número 3. Examinemos quiénes son Clara y Johnny, y comenzando con evidencia fotográfica. ¿Estás entusiasmada con eso, Clara? Clara y Johnny en imágenes. ¿Quién es esa muñeca preciosa? Esa es Clara Mercedes. ¿En qué momento de su historia? Tendría como 13 años. ¿Y dónde estás? En Santiago. Esta es una foto de una boda. En una boda estaba, sí. Y tú eras una de las damas. Sí. Y aquí está la foto de Johnny. ¿Qué momento es este, Clara Mercedes? Cuando se bautizaron en la iglesia de Roosevelt con el pastor Raúl Villanueva. Ahí está tu madre, la doctora Carlota Johnson, tu hermano mayor Joselín Ramírez. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y tu madre y el pastor Villanueva también, que en paz descansen los tres. Y ahí está tu hermanita Sandra Teresa Cajigas. Y ahí estás tú, Johnny Ramírez Johnson. Y esta foto es de diciembre 25 de 1971. Yo sé el día porque ese fue el día del bautismo. ¿Y esto quiénes somos? Esa fue la foto que nos tomamos para hacer la invitación de la boda. ¿Y la boda fue? El 25 de diciembre de 1977. Mira tú para allá. Allá en Santiago de los 30 Caballeros. Pero la foto fue tomada en Puerto Rico, en un Woolworth. Esas tiendas que habían antes. Y ahora esta foto es mucho más contemporánea. Nuestra visita en Jordania. Sí, allá en Jordania tuvimos el privilegio de visitar esta gran ciudad arqueológica tan especial y tan dinámica. Clara Mercedes, hemos visitado muchos lugares y nuestra relación se define por un beso. Y el beso significa el amor. Ese es nuestro contexto. Somos pareja. Por 48 años. Y aquí tenemos quiénes son estos. Ay, esa foto es muy bella. Aquí tenemos a nuestros 3 hijos. Que dan razón a nuestra vida. John Alexander y su esposa Brittany. Aquí está John. Esta es Brittany. Él es el mayor y sus hijos son Carter,
que están en las dos esquinas, Carter Aquí está Carter. y Joshua, que está contigo. Sí. Entonces, el del medio es No, vamos, sí, el hijo del medio, ¿quién es? Jonito y su esposa Rachel. Y los hijos son... Los hijos son George y Andrew. ¿Dónde Ahí está George. Aquí está George precioso y aquí está Andrew. Andrews. Y entonces el más chiquito, el bebé de la familia, Johan. Y la esposa Erin. Alexander, su esposa Erin. Y sus hijos Alexander y Caitlin. Qué maravillosa familia, Clara. Gracias por esta familia. Ese es nuestro contexto. Esa es la razón para nosotros vivir. Eso le da sentido. Estas evidencias fotográficas nos contextualizan. Somos de aquí y de este momento. Tenemos un contexto que define e influencia nuestra manera de interpretar y de definir la verdad. Y la pregunta que hacemos, esto se llama nuestro modelo epistémico. Modelo epistémico. La manera o maneras de medir o establecer la verdad del caso en cuestión, un proceso ético-moral que sigue la lógica filosófica que explica las formas consistentes e inconscientes de lo que estudia para conseguir descubrir, explicar o describir algo. Alguien, evento, cosas o ideas miden si es cierto o verdadera. Ese es el modelo epistémico. Eso es lo que la epistemología hace, Clara. Definir qué es verdad y qué preguntas entonces han de hacerse. Síguelo leyendo. La Biblia y su narrativa leída literalmente. Ese es el primer paso de este modelo epistémico para establecer preguntas. Es decir, cuando traemos una pregunta al texto, no es la pregunta que nos dé el deseo, Clara Mercedes. Tiene que ser la pregunta que el texto está contestando dentro de la pregunta que nosotros traemos. La siguiente, literalmente significa leer la Biblia porción por porción. Leer la Biblia por la Biblia y la palabra de Dios, no para probar doctrinas teológicas. Y esto implica tres cosas. Aceptar el relato como está escrito sin tratar de resolver conflictos teológicos basado en definiciones teológicas. El siguiente, abrazar aparentes conflictos sin pretender resolverlos, porque nosotros pretendemos que todo esté resuelto y bonito y suavecito. Imponemos artificios teológicos al texto bíblico y no estamos aplicando el principio de la reforma, sola escritura. Y el siguiente es preguntar al texto y a su narrativa, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué preguntas contesta esta narrativa o este pasaje? Clara, eso es el principio epistémico que aquí lo tenemos ilustrado en una figura. Y esta figura es un triángulo y tiene tres presuntos del modelo epistémico. En el centro está las verdades sobre Ruach. Ruach es espíritu, el espíritu de Dios. Y de un lado está la importancia de traer a colación continuamente la persona del Espíritu Santo. Del otro lado está la narrativa bíblica. Y tercero, la base de todo esto es la comunidad, la cultura y los valores de los miembros de nuestra cultura. Y en el centro siempre la vida del Espíritu, Clara Mercedes. Ese es el modelo y es lo que leímos anteriormente en Santiago 1.5. Vuélvelo a leer. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Qué promesa tan linda. Y vemos aquí en Proverbio 1, del 20 al 23. La sabiduría llama en las calles, da su voz en las plazas, proclama sobre las murallas, en las entradas de las puertas de la ciudad pronuncia sus dichos. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amarán la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlarse y los necios aborrecerán el conocimiento? Vuélvanse ante mí, reprensión. He aquí yo les manifestaré mi espíritu y les daré saber mis palabras. Clara, aquí vamos a concluir la parte A del tema 1. Y
continuaremos de seguido en el tema 1, parte B. Entonces lo importante es que nosotros podemos y Dios nos insta a pedir sabiduría porque Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Y Clara, allí hay 3 exageraciones. La primera exageración es que es para todos. En este planeta, Clara Mercedes, nada es para todos, ni siquiera el aire. Si vivimos a 5.000 metros de altura, tenemos menos aire que los que viven al nivel del mar. De hecho, el agua hierve a otra temperatura, tiene que ser mucho más alta la temperatura, mucho más caliente para poder hervir, por causa de esa diferencia en la atmósfera. Así que el aire no lo tiene todo el mundo igual. Nada es para todo el mundo. Pero aquí nos dice que la sabiduría es para todos. La segunda exageración es que le va a ser dada sin reproche, y celebramos eso aquí en Perspectiva Bíblica. Sin reproche, Clara Mercedes. Esto es maravilloso. Y la cantidad es la tercera. ¿Qué cantidad nos va a ser dada? Sobreabundante, muchísima, más de lo que necesitamos. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre. Dios nos llama. Dios nos llama a seguirle abrazando los mensajes bíblicos, una narración a la vez. No es doctrina, la verdad de Jesús, y Jesús se revela en la Biblia. ¿Estudiarás demandando bendición para saber cómo servir a Dios hoy en tu contexto? Ese es el llamado a cada uno, a cada creyente. Abrazar la verdad bíblica y pedirle al Señor la sabiduría. ¿Lo harás? Te invitamos. Te invitamos. Muchas gracias. Muchas gracias.